Nunca he creído en las historias de carreteras malditas. Siempre pensé que eran exageraciones de gente cansada, sugestionada por el insomnio y las luces largas reflejándose en la neblina. Eso pensaba hasta la noche en que mi GPS me llevó a una gasolinera que no aparecía en ningún mapa. Todo empezó en un viaje rutinario. Trabajo como supervisor de rutas para una empresa de transporte, así que manejo de noche más de lo que debería. Esa madrugada iba solo, cruzando una carretera federal poco transitada, de esas que parecen estirarse eternamente entre cerros negros y terrenos baldíos. El tanque marcaba un cuarto. Nada alarmante, pero suficiente para empezar a pensar en cargar combustible antes de que la siguiente ciudad quedara demasiado lejos. El GPS funcionaba normal. Señal estable. Ruta clara. Pero de pronto, sin aviso, la pantalla parpadeó. La música se cortó un segundo. Y entonces apareció un aviso. Gasolinera cercana. 800 metros. Me pareció raro. Conocía esa carretera. La había recorrido decenas de veces y jamás hubo una estación en ese tramo. Aún así, pensé que quizá era nueva. Muchas veces instalan gasolineras sin actualizar los mapas de inmediato. Seguí manejando. La noche estaba demasiado silenciosa. No había viento, ni grillos, ni el típico ruido lejano de trailers. Solo el motor y el zumbido bajo de las llantas sobre el asfalto. A los pocos minutos, vi una luz a lo lejos. Luego otra. Y otra más. 4 luces blancas alineadas, como ojos observándome desde la oscuridad. Reduje la velocidad. El GPS marcaba claramente la entrada a la gasolinera, incluso mostraba un nombre pero no logré leerlo bien. Las letras parecían borrosas, como si alguien las hubiera escrito y luego intentado borrar. Entré. El lugar estaba iluminado de forma antinatural. No era la típica luz amarilla o blanca industrial. Era una luz pálida, casi enferma, que hacía que todo se viera deslavado. Las bombas eran antiguas, metálicas, sin pantallas digitales. Ningún logo conocido. Ninguna marca. Apagué el motor y bajé del coche. Lo primero que noté fue el olor. No era gasolina. Era algo más denso, más viejo. Como humedad encerrada durante años. Como ropa mojada que nunca se secó. Miré alrededor buscando al despachador. No había nadie. Bueno. Dije en voz alta. Mi voz sonó extraña, como si el aire se la tragara antes de rebotar. Caminé hacia la pequeña tienda. Las puertas estaban abiertas. Adentro, las luces parpadeaban lentamente. No había refrigeradores, ni estantes llenos de productos. Solo anaqueles vacíos y un mostrador cubierto de polvo. Y detrás del mostrador, alguien estaba de pie. Era un hombre delgado, demasiado delgado. Vestía un uniforme viejo, sin insignias. Tenía la piel pálida, casi gris, y los ojos hundidos. Sonrió apenas me vio, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Buenas noches, dijo. ¿Va a cargar completo? No recuerdo haberle respondido. Solo asentí, incómodo. El hombre salió sin hacer ruido, como si sus pasos no tocaran el suelo. Comenzó a cargar gasolina. Yo observaba el medidor analógico subir lentamente. No lo había visto antes por aquí, dije, intentando sonar casual. ¿Cuándo abrieron? El hombre no respondió de inmediato. Siempre hemos estado aquí, contestó al final. La gente solo deja de vernos. Sentí un escalofrío. Reí nerviosamente. Claro, supongo que el mapa anda mal. El hombre se giró lentamente y me miró fijamente. Los mapas no muestran los lugares que no quieren ser encontrados. No supe qué decir. El silencio se volvió pesado. Miré mi celular. No tenía señal. Ni una sola barra. Lo raro es que el GPS seguía encendido, marcando que yo estaba exactamente ahí, pero el nombre del lugar ahora aparecía en blanco. Cuando terminó de cargar, le pregunté cuánto era. No se preocupe, dijo. Aquí no se paga con dinero. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entonces, ¿con qué? El hombre se inclinó un poco hacia mí. Con recuerdos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un mareo brutal. La cabeza me dio vueltas. Imágenes comenzaron a cruzar mi mente sin control. Mi infancia, discusiones olvidadas, rostros de personas que ya no veía, momentos que creía enterrados. Sentí una presión horrible en el pecho, como si algo me estuviera arrancando pedazos por dentro. Caí de rodillas. Cuando logré incorporarme, el hombre ya no estaba. La manguera colgaba inmóvil. La gasolinera estaba en silencio absoluto. Subí al coche desesperado y arranqué. No miré atrás.
Conduje varios kilómetros sin saber exactamente cuánto tiempo pasó. El cielo empezó a aclararse, señal de que el amanecer se acercaba. Poco a poco, la señal del celular regresó. El GPS volvió a la normalidad. Respiré aliviado. Horas después, al detenerme en una gasolinera real, de marca conocida, revisé el historial del GPS. No había registro alguno del lugar donde cargué gasolina. Ninguna parada. Ninguna desviación. Pensé que había sido una alucinación hasta que noté algo extraño. No recordaba el rostro de mi madre. Sabía quién era. Sabía que la amaba. Sabía que había muerto hacía años. Pero su cara había desaparecido de mi mente por completo. Y entonces entendí que el hombre no había mentido. Aquella gasolinera me había cobrado. Y ahora, cada vez que manejo de noche, veo luces a lo lejos que no aparecen en el mapa. Luces que parecen estar esperándome otra vez. Después de aquella noche, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. El cuerpo puede jugar malas pasadas cuando llevas demasiadas horas al volante. Eso me repetía una y otra vez. Sin embargo, los vacíos en mi memoria comenzaron a multiplicarse. Al principio eran cosas pequeñas. El nombre de un maestro de primaria. La voz de un viejo amigo. El color exacto del coche que tuve antes del actual. Detalles que uno podría olvidar con el tiempo. Pero yo los sentía arrancados, no desvanecidos. Como si alguien hubiera metido la mano en mi cabeza y hubiera elegido qué llevarse. Decidí investigar. Soy una persona metódica. Cuando algo no encaja, no lo dejo pasar. Empecé revisando foros de transportistas, camioneros y viajeros nocturnos. No tardé en encontrar hilos que hablaban de gasolineras fantasmas. La mayoría estaban enterrados entre bromas y teorías absurdas, pero algunos relatos eran inquietantemente similares al mío. Personas que hablaban de estaciones que no figuraban en mapas oficiales. Lugares donde no aceptaban dinero. Donde los empleados parecían fuera de época. Donde el ambiente se sentía equivocado. Y, sobre todo, todos coincidían en algo. Nadie salía de ahí igual. Uno de los testimonios me heló la sangre. Un conductor decía que, tras cargar gasolina en un lugar así, había olvidado por completo a su hijo menor. No solo su rostro, sino su existencia. Se enteró semanas después, cuando su esposa le reclamó por qué ya no preguntaba por él. Otro relataba que perdió la capacidad de recordar su propio nombre completo. Sabía quién era, pero no podía pronunciarlo entero. Como si faltaran letras dentro de su cabeza. Cuanto más leía, más entendía que esas gasolineras no eran accidentes. Eran algo deliberado. Decidí hablar con colegas de confianza. Algunos se rieron. Otros evitaron el tema con demasiada rapidez. Uno, en particular, se puso pálido cuando mencioné el asunto. No vuelvas ahí, me dijo en voz baja. Si ya entraste una vez, tienes suerte de haber salido. ¿Cómo sabes que existen? Le pregunté. Tardó varios segundos en responder. Porque perdí a un hermano en una. Me contó que su hermano también era chofer. Una noche lo llamó diciendo que estaba cargando gasolina en un lugar raro, que no reconocía. La llamada se cortó. Nunca volvió a aparecer. No hubo restos, no hubo coche, no hubo registro alguno de que hubiera pasado por esa carretera. Es como si la carretera se lo hubiera tragado, dijo. Y nadie quiso investigar. Esa noche apenas dormí. Los sueños comenzaron poco después. Siempre el mismo escenario. Yo manejando por una carretera interminable, con el tanque vacío, y a lo lejos, las luces de la gasolinera. Pero en el sueño, no entraba por voluntad propia. El coche giraba solo, como si la carretera decidiera por mí. En uno de esos sueños, vi algo distinto. Había otros coches estacionados. Viejos, oxidados. Algunos parecían llevar décadas ahí. Y dentro de ellos gente inmóvil, sentada al volante, con los ojos abiertos, mirando al frente. Desperté empapado en sudor. Empecé a notar algo más inquietante. Cada vez que pasaba por carreteras solitarias, el indicador de gasolina bajaba más rápido de lo normal. Lo llevé a revisar. El mecánico no encontró fallas. Sin fugas. Sin errores en el sistema. Era como si algo drenara el combustible cuando caía la noche. Una madrugada, mientras revisaba otra vez los foros, encontré un mensaje reciente. No tenía respuestas. El título decía, si estás leyendo esto, aún puedes escapar. El autor afirmaba haber trabajado en una de esas gasolineras. Decía que no eran empleados comunes, sino personas que habían quedado atrapadas. Que el lugar se alimentaba de recuerdos, emociones y vínculos humanos.
Que mientras más cargaba a alguien, más perdía. Y que quienes no podían pagar se quedaban ahí. Según el mensaje, las gasolineras no estaban fijas. Se movían. Aparecían donde alguien estaba desesperado, cansado, vulnerable. Cuando el tanque estaba bajo y la mente agotada. Pero hubo una frase que me dejó helado. Si regresaste con vida, significa que ya te marcaron. Tarde o temprano, volverán a llamarte. Cerré la computadora de golpe. Durante días evité manejar de noche. Cambié turnos, inventé excusas. Pero mi trabajo no perdona. Una semana después, me asignaron una ruta larga, nocturna, sin posibilidad de cambio. Esa noche, mientras conducía, traté de mantener la mente clara. Café, música, ventanas abiertas. El tanque estaba lleno. No había motivo para detenerme. A medianoche exacta, la música se apagó. El tablero parpadeó. Y el indicador de gasolina cayó bruscamente a la mitad. Sentí como el estómago se me cerraba. El GPS se encendió solo. Gasolinera cercana. 1 kilómetro. Miré la pantalla. El nombre del lugar esta vez sí se leía claramente. Era mi nombre. Intenté apagar el GPS, pero la pantalla no respondía. Los botones no hacían nada. El nombre seguía ahí, fijo, como si estuviera grabado en el vidrio. Mi nombre. No un apodo, no un error. Mi nombre completo, tal como aparece en mi identificación. La carretera empezó a cambiar. No fue algo brusco, sino gradual. Las líneas blancas se veían más gastadas, el asfalto más agrietado. Las señales de tránsito parecían viejas, oxidadas, algunas con símbolos que no reconocía. El entorno se volvió indistinto, como si los árboles y cerros fueran solo siluetas recortadas contra una oscuridad más profunda de lo normal. El indicador de gasolina bajaba segundo a segundo. No, murmuré, apretando el volante. A lo lejos aparecieron las luces. Las mismas luces pálidas. Inconfundibles. Quise frenar, pero el pedal se sentía pesado, como si algo lo empujara desde abajo. El coche redujo la velocidad solo lo suficiente para entrar sin derrapar, como si hubiera ensayado ese movimiento antes. La gasolinera estaba ahí. Pero ya no era igual. Ahora era más grande. Tenía más bombas. Más carriles. Más coches estacionados. Todos apagados. Todos cubiertos de polvo y suciedad, como si llevaran años sin moverse. Apagué el motor. No porque quisiera, sino porque el coche se apagó solo. El silencio era absoluto. Bajé lentamente. Sentí un nudo en la garganta. El aire era frío, denso. Cada respiración costaba trabajo. Caminé unos pasos y entonces los vi. Personas. De pie, junto a las bombas. Inmóviles. Vestían ropa de distintas épocas. Algunos llevaban uniformes de trabajo. Otros ropa de viaje. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. Sus ojos estaban vacíos. «Hola», dije con la voz temblorosa. Al unísono, giraron la cabeza hacia mí. No gritaron. No caminaron. Solo me observaron. Desde la tienda salió el hombre delgado. El mismo de la primera vez. Pero ahora su sonrisa era más amplia. «Ha vuelto», dijo. «Eso siempre pasa». «No quería regresar», respondí. «Yo pagué». El hombre negó lentamente. «Pagó una parte. Solo lo suficiente para que lo soltáramos». Se acercó a mí. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como una migraña repentina. «Cada visita cuesta más», continuó. «Porque usted ya sabe». «¿Qué es este lugar?», pregunté. «¿Qué quieren?». El hombre levantó la mano y señaló los coches abandonados. «Esto es una estación de paso. Aquí llegan los que ya no recuerdan por qué siguen manejando. Los que perdieron algo en el camino y ni siquiera saben qué fue». Caminó entre los vehículos. Ellos se quedaron porque ya no tenían con qué pagar. Se vaciaron. Miré más de cerca a una de las personas inmóviles. Era una mujer joven. Tenía los ojos abiertos, pero sin vida. Su rostro me resultó inquietantemente familiar. Y entonces lo entendí. Era mi exnovia. O lo que quedaba de ella. No recordaba su voz. No recordaba su risa. No recordaba por qué habíamos terminado. Solo sabía que había significado algo importante para mí y que ese recuerdo ya no estaba. «¿Te llevaste eso?», susurré. El hombre asintió. «Usted nos dio ese recuerdo la primera vez». No sabía lo valioso que era. Sentí rabia. Miedo. Desesperación. «Quiero irme». «Puede hacerlo», dijo. «Siempre hay una opción». Chasqueó los dedos. El indicador de la bomba empezó a moverse, aunque no estaba conectada a mi coche. «Pero esta vez el costo es mayor». «¿Cuánto?», pregunté.
El hombre se inclinó hacia mí. El recuerdo de quién es usted realmente. Di un paso atrás. Si se lo doy, ¿qué queda de mí? El hombre sonrió con algo parecido a lástima. Lo suficiente para seguir manejando. Miré mi coche. Miré la carretera oscura más allá de la gasolinera. Miré a las personas atrapadas, congeladas en el tiempo. Sentí algo dentro de mí resistirse. No, dije. No esta vez. El hombre frunció el ceño. Fue la primera vez que su expresión cambió. Entonces tendrá que pagar de otra forma. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Los coches abandonados empezaron a encender sus motores al mismo tiempo, aunque ninguno tenía llaves. El ruido fue ensordecedor. Las personas inmóviles dieron un paso al frente. Y entonces sentí como algo tiraba de mis recuerdos, con violencia, como si los arrancaran a la fuerza. Grité. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba dentro de mi coche. El motor encendido. El tanque marcaba lleno. La gasolinera había desaparecido. La carretera era normal. Respiré con dificultad. Pensé que había sobrevivido. Hasta que miré el espejo retrovisor y no reconocí al hombre que me estaba mirando desde el reflejo. No reconocí mi propio reflejo, pero no era porque mi rostro hubiera cambiado. Era peor. Sabía racionalmente que ese hombre era yo, pero no sentía ningún vínculo con él. Ninguna familiaridad. Ninguna emoción. Como si estuviera mirando a un desconocido usando mi cara. Parpadeé varias veces. Me toqué el rostro. La barba estaba ahí. Las cicatrices también. Todo coincidía excepto yo. Seguí manejando hasta el amanecer. No recuerdo haber pensado en nada durante ese trayecto. Ni miedo, ni alivio. Solo una calma artificial, como si alguien hubiera apagado una parte esencial de mi mente. Cuando llegué a mi destino, hice el reporte automático, entregué la unidad y regresé a casa. Ahí fue cuando comenzaron los verdaderos problemas. Mi departamento estaba igual que siempre, pero se sentía ajeno. Las fotos enmarcadas no despertaban nada en mí. Sabía quiénes eran las personas en ellas porque podía deducirlo, no porque lo sintiera. Amigos. Familia. Gente que había sido importante pero ahora solo eran datos. Intenté llamar a alguien. No supe a quién. El teléfono estaba lleno de contactos con nombres que no me decían nada. Elegí uno al azar. Contestaron. Bueno. Dijo una voz femenina. ¿Todo bien? Abrí la boca para responder y me quedé en blanco. No sabía cómo hablarle. No sabía qué tono usar. No sabía qué tipo de relación tenía con ella. Colgué sin decir nada. Esa noche soñé con la gasolinera. Pero esta vez no estaba afuera. Estaba detrás del mostrador. Vestía el mismo uniforme viejo. Sentía el peso del lugar sobre mí. Frente a mí pasaban personas cansadas, desesperadas, con los ojos hundidos. Les sonreía. Les preguntaba si querían cargar completo. Desperté jadeando. En los días siguientes, empecé a notar algo más. Las personas a mi alrededor reaccionaban de forma extraña conmigo. Algunos me miraban con desconfianza. Otros con lástima. Un compañero de trabajo me preguntó si estaba bien, si había cambiado de medicamentos, si me sentía raro. Yo no sabía qué responder. Cada noche, sin excepción, el indicador de gasolina de mi coche bajaba solo, incluso estando estacionado. Lo llenaba por la mañana. Amanecía a la mitad. Y siempre, a medianoche, el GPS se encendía solo por unos segundos. No marcaba ruta. Solo mostraba un mensaje. Turno pendiente. Empecé a escuchar cosas. No voces claras, sino murmullos, como si alguien hablara desde otra habitación. Frases incompletas. Nombres que no lograba reconocer. A veces, al cerrar los ojos, veía las luces de la gasolinera, flotando en la oscuridad. Una noche, no pude resistirlo más. Salí a manejar. No tenía rumbo. Solo quería que la presión en el pecho desapareciera. La carretera me recibió con un silencio familiar. Demasiado familiar. El GPS no tardó en activarse. Esta vez no me resistí. La gasolinera apareció casi de inmediato, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Bajé del coche sin miedo. Sin sorpresa. Como alguien que regresa a su lugar de trabajo después de unas vacaciones. El hombre delgado me esperaba. «¿Está aceptando?», dijo. «Eso facilita las cosas». «¿Qué me hiciste?», pregunté. «¿Qué me quitaron?». «Nada que no estuviera dispuesto a entregar», respondió. «Usted eligió seguir manejando». Miré alrededor. Las personas inmóviles eran más. Muchísimas más. Algunas lloraban en silencio.
Otras murmuraban sin parar. Algunas ya no parecían humanas del todo. ¿Qué quieren de mí ahora? El hombre señaló la tienda. Su turno. Entré. Detrás del mostrador había un cuaderno viejo. Grueso. Lleno de nombres escritos a mano. Algunos estaban tachados. Otros tenían notas al margen. Fechas. Lugares. Vi el mío. No estaba tachado. Mientras su nombre esté aquí, dijo el hombre, siempre regresará. ¿Y si me niego? Entonces se quedará. Como ellos. Miré las bombas. Vi cómo las personas se acercaban solas, conectaban las mangueras, entregaban algo invisible y luego se apagaban por dentro. ¿Qué hacen exactamente? Pregunté. El hombre me miró fijamente. Los ayudamos a seguir adelante cuando ya no pueden cargar con lo que fueron. Me entregó el cuaderno. Usted ahora ayuda a cobrar. Sentí un peso insoportable en las manos. El cuaderno parecía latir, como si estuviera vivo. No soy como tú, dije. El hombre sonrió. Aún no. De pronto, escuché un coche acercándose. Un motor conocido. Miré hacia la entrada. Era el coche de mi compañero. El que me había advertido semanas atrás. El que perdió a su hermano. Se detuvo junto a una bomba. Me miró. ¿Qué es este lugar? Preguntó con voz temblorosa. Sentí algo romperse dentro de mí. Sabía exactamente qué debía decirle. Y supe, en ese instante, que si lo hacía ya no habría vuelta atrás. Lo miré a los ojos y supe que todavía estaba a tiempo de mentirle. Podía decirle que era una gasolinera normal. Que cargara rápido y se fuera. Podía intentar salvarlo. Pero en cuanto pensé eso, el cuaderno pesó más en mis manos. No era un peso físico. Era la sensación de que algo se cerraba alrededor de mi pecho, apretando, recordándome que ya no era libre. Sentí un tirón en la cabeza, como un anzuelo invisible, y entendí que el lugar no necesitaba obligarme. Solo necesitaba que yo aceptara. Tranquilo, le dije. Solo carga y sigue tu camino. Vi cómo su expresión se relajaba un poco. Caminó hacia la bomba. Tomó la manguera. El sonido del combustible fluyendo fue distinto. Más grave. Más espeso. El hombre delgado apareció a mi lado. ¿Todavía duda?, susurró. Eso es peligroso. Déjalo ir, respondí. Ya tomaron suficiente. El hombre negó lentamente. No funciona así. El lugar necesita equilibrio. El medidor marcó lleno. Mi compañero suspiró aliviado y se giró hacia mí. Oye, dijo. ¿Nos conocemos? Abrí la boca para responder y entonces ocurrió. El cuaderno se abrió solo. Las páginas comenzaron a pasar una tras otra, con violencia. Los nombres brillaban tenuemente. Sentí como recuerdos que no eran míos atravesaban mi mente. Risas ajenas, voces desconocidas, vidas enteras comprimidas en segundos. Caí de rodillas. Cuando levanté la vista, mi compañero estaba inmóvil. De pie. Con la mirada perdida. Exactamente igual que los demás. No, susurré. El hombre delgado cerró el cuaderno con calma. Ahora entiende. Me levanté temblando. Algo dentro de mí se había roto de forma definitiva. No solo había perdido recuerdos. Había permitido que alguien más los perdiera por mi culpa. Esto no es ayudar, dije. Es condenar. Ellos ya estaban perdidos, respondió. Nosotros solo les damos un lugar. Miré alrededor. Por primera vez noté que la gasolinera no estaba fija. Las paredes parecían moverse ligeramente, como si respiraran. El suelo vibraba. Las luces parpadeaban siguiendo un ritmo que se sentía vivo. ¿Qué pasa cuando se llenan? Pregunté. Se expanden. El hombre me llevó hasta la parte trasera del lugar. Nunca la había visto antes. No había carretera ahí. Solo una extensión interminable de oscuridad, salpicada por luces idénticas a las de la gasolinera. Miles. Cada luz es una estación, dijo. Todas conectadas. Todas hambrientas. Sentí náuseas. ¿Y tú? Pregunté. ¿Quién eras antes? Por primera vez, el hombre no respondió de inmediato. Eso ya no importa. Pero lo supe. Lo vi en sus ojos vacíos. Él había sido como yo. Un conductor. Un visitante. Alguien que intentó resistirse y perdió. ¿Puedo irme? Pregunté. Solo una vez más. El hombre me observó con atención. Sí. Pero no sin pagar. ¿Qué más queda? Sonrió. Su culpa. El cuaderno volvió a aparecer en mis manos. Vi el nombre de mi compañero tachado. Sentí como su recuerdo se desvanecía lentamente, no solo para mí sino para el mundo. Como si nunca hubiera existido.
Cuando salga, dijo el hombre, olvidará este lugar. Olvidará lo que hizo. Vivirá tranquilo. Miré las luces. Miré a las personas atrapadas. Miré el cuaderno. ¿Y si no quiero olvidar? El hombre frunció el ceño. Entonces se quedará despierto. No sabía exactamente qué significaba eso. Hasta que regresé a la carretera. El coche avanzó solo. El amanecer llegó. Todo parecía normal. Nadie recordaba a mi compañero. Su escritorio quedó vacío. Su nombre fue eliminado de los registros. Era como si nunca hubiera trabajado ahí. Pero yo lo recordaba todo. Cada rostro. Cada mirada perdida. Cada nombre del cuaderno. No podía dormir. No podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía luces en la oscuridad. Y lo peor, ya no necesitaba el GPS. Sabía exactamente dónde aparecerían. Porque ahora, cuando alguien maneja de noche, cansado, con el tanque bajo y el corazón lleno de cosas que no quiere recordar, yo los siento acercarse. Al principio pensé que era solo culpa. Una culpa normal, humana. Algo con lo que tendría que aprender a vivir. Pero pronto entendí que no era eso lo que me mantenía despierto por las noches. Era otra cosa. Era la certeza. Podía sentirlos. No verlos, no escucharlos, sentirlos. Personas manejando solas en carreteras largas, con los ojos pesados y la mente llena de pensamientos que preferirían olvidar. Podía percibir el momento exacto en que el cansancio vencía a la razón. El instante en que miraban el tablero y veían la aguja del combustible bajar más rápido de lo normal. Ahí es cuando las luces aparecían. No siempre las mismas. No siempre en el mismo lugar. A veces una estación pequeña, otras veces enorme, como la que me atrapó. Pero siempre fuera del mapa. Siempre fuera de la lógica. Intenté advertir a la gente. Dejé comentarios en foros. Escribí mensajes anónimos. Advertencias vagas. Nadie me tomó en serio. Algunos se burlaron. Otros me llamaron paranoico. Y con el tiempo, algo dentro de mí empezó a cansarse. Cada noche sin dormir me volvía más vacío. Cada recuerdo que conservaba pesaba más. Era como cargar un tanque lleno de culpas que nunca se vaciaba. Una madrugada, mientras manejaba sin rumbo, me di cuenta de algo aterrador. El indicador de gasolina ya no bajaba. No importaba cuánto condujera. El tanque permanecía lleno. Me detuve al costado de la carretera. Apagué el motor. Miré mis manos sobre el volante. Ya no temblaban. Ya no sentía miedo. Solo una calma peligrosa, parecida a la de la primera vez que acepté. El GPS se encendió. No mostró ruta. Solo un mensaje. Estación activa. Suspiré. No giré el volante. No aceleré. Me quedé ahí, inmóvil, luchando contra algo que ya conocía demasiado bien. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté. Buenas noches, dije sin pensar. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Aquí cargan gasolina? Preguntó una voz cansada. No aparece en el mapa, pero la necesito. Cerré los ojos. Sentí cómo la carretera, la noche y el lugar se alineaban. Cómo la gasolinera se preparaba para abrir, como un animal despertando. Sí, respondí. Aquí cargamos. Colgué. Las luces aparecieron a lo lejos. No luché. Cuando llegué, el lugar estaba listo. Limpio. Iluminado. Esperándome. El hombre delgado ya no estaba. No hacía falta. Caminé detrás del mostrador. El cuaderno estaba ahí, abierto, con páginas en blanco. Escuché el coche detenerse. Pasos inseguros. Una respiración agitada. Buenas noches, dijo alguien. ¿Puedo cargar completo? Lo miré. Vi el cansancio. Vi el miedo. Vi todo lo que estaba dispuesto a perder sin saberlo. Sonreí. Claro, respondí. No se preocupe, aquí siempre hay lo suficiente para seguir adelante. Tomé la pluma. Y mientras escribía su nombre, entendí la última verdad que nadie cuenta sobre las carreteras, los mapas y los lugares que no deberían existir. Las gasolineras que no aparecen en el mapa no están perdidas. Están esperando. Y ahora que conoces esta historia, si alguna noche manejas solo, el tanque baja demasiado rápido y ves luces donde no deberían estar. No digas que no te lo advirtieron.